¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Tomás Guanipa, miembro de la delegación de la Plataforma Unitaria en la Mesa de Diálogo. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias a ti, Andrina, un placer saludarte y por supuesto saludar a toda la gente que nos ve hasta ahora. Muy importante tenerlo acá en el estudio debido a que el día sábado se hizo historia en el país con la firma del segundo acuerdo parcial del diálogo y ha habido distintas lecturas acerca de los alcances que esto pudiera tener, sobre todo en la parte social, con el impacto que va a tener en áreas como educación, salud, para la atención de las víctimas de las lluvias. Quisiera conocer acerca de todas las reuniones previas, todo lo que está tras bastidores, que de alguna manera se pueda comunicar acerca de estos encuentros entre gobierno y oposición. Mire, yo creo que es un paso muy importante en la búsqueda de una salida pacífica, política y electoral a una crisis humanitaria, económica y también social que está viviendo Venezuela. Es una muestra de que podemos llegar a acuerdos a pesar de nuestras diferencias, pero que estos acuerdos sociales que buscan aliviar un poco la carga que tiene el venezolano en su vida cotidiana, en el deterioro de su calidad de vida, no van a ser una solución definitiva hasta que Venezuela no logre una reinstitucionalización y, desde nuestra perspectiva, un cambio político que tiene que venir a través de unas elecciones totalmente transparentes. Por lo tanto, creo que hay que hacer varias lecturas. La primera lectura, esto es un acuerdo en el cual se le otorga dinero a Nicolás Maduro. No. Es un acuerdo en el que se asignan recursos de la República para resolver problemas muy sentidos, como por ejemplo poder lograr que las personas que tienen años esperando por una operación puedan operarse, que un paciente oncológico pueda tener su tratamiento, que un paciente renal pueda tener su diálisis, que se pueda estabilizar sobre todo en la frontera el sistema eléctrico venezolano, que ha tenido una inversión millonaria y que esa plata se la han robado. Pero en esta oportunidad no es plata que llega a los bolsillos de quienes están en el poder, sino que es plata administrada por la ONU. Y eso hace de este acuerdo un acuerdo sin precedentes en Venezuela y que es muy importante. Este acuerdo significa claudicar frente a nuestras convicciones de que en Venezuela tiene que haber respeto a los derechos humanos, tiene que haber elecciones libres, tiene que haber garantías políticas para que la gente pueda decidir su futuro. Claramente no. Nuestro objetivo final es que la gente pueda decidir cuál es el gobierno que quiere, quién quiere que sea su presidente y que podamos abrir una nueva etapa de progreso y de oportunidades para Venezuela. Este acuerdo significa que para nosotros es más importante uno u otro tema. No, lo que estamos diciendo es que en el centro de nuestra discusión está el ciudadano, está el venezolano común, que cuando abre su nevera sencillamente la convierte en un armario porque no hay electricidad y se dañan, que cuando llega a su casa no se puede bañar porque no hay agua, que en definitiva ha visto cómo la mala gestión de quienes están en el gobierno han destruido su capacidad para poder echar para adelante, y lo ponemos en el centro porque damos cuenta que podemos nosotros poder, repito, llegar a acuerdos para resolver problemas sentidos de la gente sin perder de perspectiva que lo más importante para nosotros es la democratización del país y que haya un proceso electoral transparente, con garantías y que le dé certidumbre al venezolano de que su voto elige y que su voto decide el futuro del país. Guanipa, usted estuvo allí presente y no hay nadie mejor que los que están allí para conocer cuál es la realidad. En cuanto al tutelaje que ejercerá la Organización de Naciones Unidas, ¿cómo se va a hacer la contraloría de la asignación de esos que son más de 3.000 millones de dólares que se van a inyectar a la economía nacional? Es bueno decir que eso es una plata que no entra inmediatamente al país, que va a ser manejado a través de un fideicomiso que efectivamente administra la ONU y que los desembolsos van a ser progresivos en la medida en que los proyectos se vayan desarrollando, y va a haber además una comisión de evaluación, de Contraloría. Exactamente, de seguimiento, que va a ser muy importante para poder verificar que los recursos, los procesos de contratación estén siendo de acuerdo a estándares internacionales. Porque lo más importante de esto es que no se genere una expectativa que después no se cumpla, como ha ocurrido con los miles de millones, repito, que se invirtieron, por ejemplo, en generar electricidad en Venezuela, que terminaron en los bolsillos de algunos vivos
que hoy son multimillonarios y la gente terminó sin electricidad. Es decir, Juanipa, y también es muy interesante recordar las recaudaciones que se hicieron de dinero con los conciertos para ayuda humanitaria, que al final nunca llegó al país. mira, la verdad es que la proporción, primero no sé cuánto se puede haber recaudado allí, pero lo cierto del caso es que la proporción no tiene ningún tipo de parámetro de comparación. Estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares. En esta oportunidad, lo importante es que los proyectos que se están definiendo sean proyectos que de verdad incidan en que la gente pueda tener mejor salud, en que los niños puedan tener mejor educación, en que la desnutrición, que hoy es una realidad en Venezuela, pueda aliviarse un poco y que la gente que hoy vive sin luz en buena parte del país pueda tener por lo menos un mecanismo de estabilización. Pero siempre recordando, y esto es muy importante, Andrina, y lo vuelvo a decir y lo reitero porque es para mí lo fundamental, este trabajo, este esfuerzo que hemos hecho de llegar a acuerdo a pesar de las profundas diferencias que tenemos, son paños de agua tibia si no entendemos que al final el país necesita un cambio radical en su modelo económico, en la forma como es gobernado y en el derecho que tienen los venezolanos a opinar, a disentir, a no ser perseguidos, a tener garantías de respeto a sus derechos humanos y sobre todo a poder elegir libremente a quien quiere que sea su gobernante. Por lo tanto, todo forma parte de un tema muy integral que tiene como centro, repito, a los venezolanos, a nuestro país y al futuro de una patria que tiene que ser totalmente distinta al presente que estamos viviendo. ¿Quién presenta los proyectos a la ONU? ¿Quién va a ser el que le va a decir a la ONU, tenemos este proyecto social en materia de educación, tenemos este proyecto en materia de salud, en materia eléctrica? ¿Quién presenta esos proyectos? Son proyectos que han sido acordados en una comisión técnica que luego está siendo avalada y decidida por la mesa de negociación y diálogo. O sea, hay miembros de gobierno y oposición. Es la delegación de la mesa de negociación quien define los proyectos que se van a desarrollar y es la ONU la que los administra para que se puedan convertir en una realidad tangible para el ciudadano común. Que es una realidad también para los que de alguna manera son nacionalistas. Es un poco vergonzoso el tutelaje internacional cuando se trata de la administración de recursos que son propios del Estado y que deberían llegar directamente a los venezolanos. Es una realidad. Sí, claro, pero es producto de una situación que hemos vivido, donde en Venezuela ha habido mucha corrupción, donde no hay procesos transparentes en la ejecución de recursos, donde no ha habido eficiencia en la inversión de miles de millones de dólares que han entrado al país y donde ha habido un deterioro gigantesco en lo que significa la administración de los recursos y la vida pública del país. Por lo tanto, esas realidades hay que administrarlas y lo importante es que podamos pasar la página. Y para poder pasar la página, tenemos que ir ahora a un proceso de negociación de los temas políticos, de los temas de derechos humanos, de lograr la liberación de quienes hoy están presos por pensar distinto, que se puedan investigar los delitos de violación de derechos humanos que hayan ocurrido en el país, que podamos tener garantías para el ejercicio de la actividad ciudadana y política, que podamos tener igualdad en acceso a medios públicos y a medios en términos generales. En definitiva, la normalización de la vida democrática del país que hoy no tenemos los venezolanos. A eso que usted hace referencia, Gerardo Blay, dice, los próximos temas en la negociación son las garantías electorales y el respeto a los derechos humanos. ¿Para cuándo está prevista una nueva reunión de esta mesa de diálogo? Lo acordado es que durante el mes de diciembre puedan existir mecanismos de comunicación a través de la pendulación que existe con el Reino de Noruega para ir avanzando y poder estar, ojalá, en este mismo mes, de nuevo en México para poder hacer anuncios antes de finales de año debería haber un próximo encuentro. Mira, no hay una fecha determinada, pero lo que está acordado es que en el mes de diciembre continúa el proceso de discusión, el proceso de negociación y ahora centrados en temas tan importantes como los temas políticos y los temas de derechos humanos. Hay quienes piensan, no, aquí se han olvidado de los presos políticos. No, jamás hemos dejado de tener eso frente a la mesa. Pero para que nosotros podamos lograr justicia, tiene que haber libertad. Y por eso es tan importante que pongamos en el centro de nuestra atención la necesidad que tienen los venezolanos de poder tomar decisiones y que sus decisiones sean respetadas por quienes están en el poder. Juanipa, nos queda muy poco tiempo y hay muchos temas que preguntarle. Ledesma dice a Gerardo Blay, si no se modifica la manera de actuar, seguiremos con los mismos resultados. ¿Qué responde brevemente? Creo que este proceso de negociación es muy distinto a otros que han habido. Tenemos el acompañamiento del mundo libre, tenemos el acompañamiento, además, de organizaciones tan importantes como las Naciones Unidas, y creo que eso, en definitiva, puede ser muy positivo para que esta vez este proceso de negociación sea distinto a los otros que han tenido en términos de los resultados para los venezolanos, que se reduce, Andrina, a la libertad,
para que los venezolanos puedan elegir a quien quieren gobernando el país. Guanipa, la piedra angular para el gobierno era la negociación. 762 sanciones han sido descritas para Venezuela y distintos personajes del país. ¿Se va a avanzar más en materia de levantar sanciones, aparte de lo que ya es la flexibilización de Chevron? En la medida en la que haya avances en los derechos humanos, sociales, políticos y económicos de los venezolanos, el país va a encontrar caminos para poder normalizar su economía. Las primarias. El año que viene. Estamos preparándonos para eso. Se ha hecho y se ha nombrado una comisión de altísimo nivel que es respetado por el país entero y que ha sido una gran noticia y que da garantías a que todo aquel que quiera dirigir el país tenga derecho a presentarse en igualdad de oportunidades que todos, en un proceso transparente, y la gente que quiera ejercer su derecho a elegir un candidato de la unidad para lograr un cambio en el país puede hacerlo con libertad. Así que creo que vamos por muy buen camino. Tenemos que definir en los próximos meses la fecha para escoger esa candidatura, pero estoy seguro, Andrina, que vamos a lograr una candidatura unitaria y que con garantías electorales vamos a conseguir un gran cambio para Venezuela, que yo creo que es lo que aspira el 80% de los venezolanos. Guanipa, hay dos temas centrales cuando se piensa en las primarias. La participación o no del Consejo Nacional Electoral y el voto del venezolano en el exterior. Mira, yo creo que el voto del venezolano en el exterior es un derecho humano. Y a mí me parece insólito que el Consejo Nacional Electoral no tenga como prioridad facilitar el ejercicio de inscripción de los venezolanos que están afuera en el registro electoral. A eso no se le pueden poner policías acostados. Eso tiene que ser un proceso que se dé con naturalidad. Pero además hay 4 millones de venezolanos que estando dentro del país no están en el registro electoral, o porque no se han inscrito o porque están migrados de una forma arbitraria. No existe una política del Consejo Nacional Electoral para decirle a la gente, ven, inscríbete, como antes existía cuando esa institución era una institución que defendía los derechos de los venezolanos. Ahora, para el proceso primario, nosotros lo que necesitamos, y por supuesto creo que es una cosa totalmente válida porque lo hemos hecho en primarias anteriores, las máquinas electorales son máquinas que pertenecen a los venezolanos, es el sistema con el que el venezolano está habituado a votar y nosotros tenemos derecho a que sean facilitadas para nuestro proceso electoral y así yo creo que debe ocurrir, pero tocará a la comisión que se acaba de nombrar definir cómo serán las reglas para la utilización de esas máquinas electorales y de la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. Guanipa, ¿cuál sería el mensaje para esa parte de la oposición que no se siente representada en estas mesas de diálogo? Mira, lo primero es que nosotros tenemos que actuar con la amplitud necesaria para poder escuchar todas las voces del país, sobre todo la sociedad civil, esa sociedad civil que tiene aprensiones, que quiere una negociación, pero que tiene dudas de que la negociación pueda dar un resultado positivo, pero nosotros tenemos que tomar la opinión de todos y actuar con, repito, la amplitud y la humildad de saber que nosotros representamos los intereses de todo un país y no de un sector. Y yo creo que el proceso que viene es un proceso muy amplio de discusión, de análisis, guardando siempre la reserva que tiene que haber en procesos de este tipo hasta que no lleguemos a los acuerdos, que al final es lo importante que debe ser anunciado al país. Guanipa, ¿quién gana en este proceso de negociación? Mira, yo creo que los venezolanos. Aquí no hay un ganador en términos de estos están sacando más que los otros. Si un venezolano hoy logra una atención para tratar su cáncer y salvar su vida, habrá valido la pena. Si en la frontera venezolana la gente empieza a tener luz con regularidad, habrá valido la pena. Si en el 2024 podemos lograr una elección libre donde la gente vote, habrá valido la pena. Si en Venezuela nunca más nadie es perseguido por pensar distinto y nadie es apresado por razones políticas, habrá valido la pena. Por lo tanto, creo que el gran ganador es el país y por supuesto para nosotros nuestro objetivo es el futuro de los venezolanos. Guanipa, gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión, miembro de la delegación de la Plataforma Unitaria en la mesa de diálogo, trayendo información de primera parte de esto, que es noticia para todo el país. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Andrina. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso tenemos más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.